¿Conoce usted a estos señores? Ellos son banqueros de dudosa reputación y gobernantes relacionados con las finanzas públicas. ¿Sabía que muy pronto usted pagará con su dinero a algunos de estos magnates? ¡Cuidado! ¿Sabía usted que el gobierno está destinando, a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, 552,000 millones de pesos para rescatar a los bancos en quiebra? Normalmente, los bancos debían funcionar más o menos así. Los ahorradores meten su dinero al banco y este les paga intereses. Por ejemplo, usted deposita 1,000 pesos y en un año ya tiene 1,100 pesos. Pero su dinero no ha estado guardado, porque el banco presta dinero y cobra intereses más altos de los que paga. Si le presta 1,000 pesos, en un año usted le debe 1,200 pesos. Con el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, FOBAPROA, el gobierno garantiza que el dinero de los ahorradores no se pierda en caso de que el banco quiebre. Muy bien, ¿no? ¿Y por qué quebraron los bancos? Con la cabeza levantada y la mirada segura, vamos a construir la nueva era de México. La nueva era de México, que este señor nos prometió, puso los bancos en manos de particulares, algunos de ellos muy ineptos o deshonestos. Salinas ofreció grandes beneficios a los de arriba y poco a los de abajo. Estoy seguro de que Carlos Salinas de Gortari tendrá siempre la gratitud y el aprecio del pueblo de México. ¿Seguro? ¿Recuerda usted la crisis que inició 21 días después de esta ceremonia? La devaluación de diciembre de 1994 provocó gran inflación y aumento en las tasas de interés. Los nuevos banqueros aprovecharon la ocasión y cobraron intereses sobre intereses a sus deudores, hasta hacer que a estos les fuera imposible pagar dentro del plazo establecido. A esto se le llama cartera vencida. Al crecer la cartera vencida, los bancos ya no tuvieron para pagar los intereses a sus ahorradores. Y aunque embargaron a miles de mexicanos sus viviendas, comercios, pequeñas fábricas y automóviles, al final quebraron y pidieron auxilio al gobierno. Pero en lugar de rescatar a los millones de deudores comunes y corrientes de la banca, al presidente Zedillo solo se le ocurrió salvar a los de arriba y comprar las deudas de los más poderosos y de los amigos del gobierno. Fue así como entregaron pagarés a cambio de cartera vencida por 552,000 millones de pesos, o lo que es lo mismo, por 65,000 millones de dólares.
¿Se imagina usted lo que son 552,000 millones de pesos? Digamos que lo que costaría construir 4,5 millones de viviendas dignas para quienes viven así. O el equivalente al presupuesto de Oaxaca durante un siglo. O el presupuesto del estado de Sonora también durante 100 años. Pero como el gobierno no tiene de dónde sacar tanto dinero, ahora quiere convertir ese costoso salvamento en deuda pública, para que lo paguemos entre todos los mexicanos. ¿Cómo? Pues dedicando aún menos recursos a educación, salud y vivienda, y pagando tarifas más altas de energía eléctrica, gas doméstico, gasolina y un nuevo aumento al IVA. ¿Sabe cuánto tiempo tardaríamos en pagar esa cantidad? Al menos unos 60 años. O sea que a sus hijos y a sus nietos también les tocará pagar por el salvamento a los bancos. Ahora, todos debemos seguir trabajando muy fuerte para que la recuperación no se quede en las estadísticas y comience a sentirse donde más importa, en la mesa y en los bolsillos de las personas y las familias. ¿De veras? ¿Y qué tal se portan los banqueros a los que el gobierno apoya con tanto dinero? Por ejemplo, Carlos Cabal Peniche, principal accionista de Banca Unión, quien desfalcó a esa institución y hoy es un prófugo a quien la justicia mexicana ni siquiera molesta. Jorge Lankenau, operaciones ilegales en Banca Confía y negocios personales con dinero de los accionistas. El rescate de su banco nos costará a todos cerca de 26,000 millones de pesos. Les acompaña Raimundo Gómez Flores, de Banca Cremi, socio de José Córdoba, el brazo derecho de Salinas. Aquí, Ángel Isidoro Rodríguez, conocido como El Divino, principal accionista de Banpaís y acusado de defraudar a esa institución con 400 millones de dólares. Sin embargo, El Divino se encuentra en libertad. Los banqueros y empresarios más ricos, tan solo unas 600 empresas, reúnen casi 3/4 partes de las deudas que protege el Fobaproa. En cambio, el dinero que debe la gran mayoría, unos 6 millones de mexicanos, no es el causante del problema bancario. ¿Por qué entonces pagar a todos, aún los que no tienen cuentas bancarias? ¿Le consultó a usted el presidente Cedillo? ¿Cree usted que la opinión de los ciudadanos debe ser tomada en cuenta? Diga si está de acuerdo en que haya ese salvamento la campaña electoral del gobernador de Tabasco. Unos 4 millones de dólares. O si a usted le parece bien, pagar los donativos que este otro personaje hizo al PRI en 1994. El 30 de agosto, usted podrá decidir si está de acuerdo en que todos paguemos el salvamento de la cadena comercial Salinas y Rocha, más de 2,800 millones de pesos, o del consorcio SIDEC, integrado por grandes empresarios, como Eduardo Legorreta, encarcelado por fraude en 1987.
3.144 millones de pesos más a la cuenta que deberán pagar los ciudadanos. Las decisiones económicas que afectan a todos los mexicanos no deben ser asunto de unos cuantos tecnócratas. Tu participación y tu decisión cuentan. Muchas gracias por estar con nosotros en Voces Públicas. Hoy tenemos a otro invitado muy especial y me da un gusto tener al doctor Iván Pliego. Muchas gracias, doctor Iván Pliego Moreno, Así es. presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la CONSAR. Y vamos a abordar con el doctor Iván Pliego estas reformas recientes al sistema de ahorro para el retiro, a las decisiones recientes que ha tomado la comisión que él preside y que va a impactar directamente en el monto y en el volumen de los recursos que tenemos todos los mexicanos que cotizamos y que tenemos una Afore. Y creo que esto es importante. ¿Está bien dicho así, doctor? Así es. Muchas gracias, estimado Genaro, por la invitación. Al es contrario. una excelente oportunidad que te agradezco. Así es, el sistema, así se denomina, Sistema de Ahorro para el Retiro, estará por cumplir 25 años a mediados de este 2022. Así es. Y es un tema de enorme trascendencia, de gran relevancia, porque como bien lo dijiste, son los ahorros de los mexicanos. Claro. El ahorro para el retiro de... Hoy hay 70 millones de cuentas registradas en el sistema. 70 millones de cuentas. 70 millones de cuentas, lo que significa que todavía hay muchos mexicanos que no tienen una cuenta de ahorro para el retiro. Y si me permites, a lo largo de este rato podremos explicarles cómo pueden y deben. Es un derecho. Los Exacto. recursos que se manejan en su cuenta de ahorro para el retiro son de los trabajadores. Así es. En julio del 97, en pleno sexenio de Ernesto Zedillo, con la crisis brutal que vivió México y el mundo en el 95, se decide formalizar, digamos, el sistema de ahorro para el retiro y se crea la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y en ese momento era como una especie de sistema muy extraño, muy raro, y que generó mucha desconfianza, ¿no? Sí, me gustaría decir dos cosas. El primer antecedente es de 92, lo que se conoce como 92, el SAR 92, que inicia esta transformación a partir de la preocupación bien, digamos, sustentada o justificada de las finanzas públicas, que es lo que se veía en México y en general en el mundo. Hay un cambio en, digamos, de carácter poblacional. Hay una esperanza de vida mayor. Un envejecimiento de la población. Así es. Y también, bueno, hay una tasa menor de nacimientos. Sí. Y pues esto va obligando a todos los gobiernos en el mundo a buscar alternativas para cuidar las finanzas públicas, porque normalmente el sistema anterior, en el caso de México, es de beneficio definido. Y pues esto no era financieramente viable. Entonces la primera consideración que se tuvo entonces, y como bien dices, en medio de una situación complicada en términos financieros, era cuidar las finanzas públicas, ¿no? Se estableció este sistema, se creó la comisión, se crean las figuras de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las AFORES, ¿no? En el 92 ya estaban creadas, ¿verdad? En el 92 existe el sistema y normalmente van a ser bancos los que van a administrar las cuentas de ahorro para el retiro de los mexicanos, cuentas IMSS, y de momento todavía no se considera a los trabajadores que cotizan al ISSSTE. Todavía no estaba creado la Afore del ISSSTE. No, eso va a ocurrir hasta 2007, cuando se modifica la ley del ISSSTE, se crea Pensioniste, pero que, bueno, es otra de las AFORES que actualmente existen. En el momento hay 10 AFORES. Digamos, ahora hay 10. 10. A lo largo de la historia del sistema, en general ha habido hasta 29. En un momento dado, el mayor número de AFORES que hubo al mismo tiempo fueron 21. Hoy hay 10. Esto es, claro, parte de un proceso financiero,
¿no? De consolidación. ¿Es un etcétera. proceso de concentración o es un proceso de limpieza? Porque también hay gente que tiene mucha desconfianza a las Afores, ¿no? Podríamos definir como un proceso de consolidación. Consolidación. Antes de terminar la entrevista, doctor, sí quiero una reflexión de usted sobre esto, que es muy interesante, porque muchos de los que nos están viendo no saben el perfil del doctor. Es un perfil de un estudioso en sociología política, si no me equivoco, ¿no? Así es también. Y además pues un conocedor de la izquierda británica, sobre todo, del laborismo británico, y que ahora está usted encabezando una comisión que fue, digamos, el ícono del modelo neoliberal. ¿Cómo se puede transformar una institución que es resultado de una crisis, además brutal, de la crisis del 95, en un modelo de bienestar? Es decir, este giro, porque además las Afores fueron, si no me equivoco, un experimento o una receta del FMI en Chile y en otros países en donde el monetarismo avanzó. ¿Cómo se hace esta transformación? Te lo pondría coloquialmente con esta expresión de que estamos tirando el agua sucia de la bañera sin tirar a la criatura, al niño, ¿no? Entonces queremos tener esta criatura limpia, sana y con posibilidad de crecimiento. Efectivamente, decía yo antes que el sistema había tenido en su origen la preocupación de las finanzas públicas sanas. Así es. ¿No? Ahora la preocupación es el interés del trabajador, ¿no? Ese es un primer cambio de fondo. Segundo... sí, no era socializar las pérdidas de la deuda gubernamental claro, que generó la crisis del FOBAPROA, ¿no? Así es. Entonces, este modelo de capitalización de las cuentas individuales, la verdad es que tiene, sí, muchas virtudes. Lo que estamos haciendo es rescatar, hacer esta reingeniería del modelo, eliminar las distorsiones, lo que decíamos con el excesivo gasto comercial. Así es. Casi 43% en la estructura de gastos del sector 43%. era gasto comercial, sí. Y la parte variable es la que más nos preocupaba, porque efectivamente era, perdón por la expresión, un incentivo perverso para que los promotores comerciales, a como diera lugar, se llevaran a los cuentavientes de una Afore a otra. Así y a es. veces hasta organizar carruseles para llevárselos Eran 6 meses, piratas. 15 meses allá. Así es. Eso no agregaba ningún valor al sistema y mucho menos a los trabajadores. Así es. Entonces estamos trabajando a partir del 1 de marzo, entra en vigor la nueva circular única de agentes promotores, en donde ya no va a ser posible pagar comisiones por traspaso. El traspaso es un derecho de los trabajadores y ese se garantiza, se mantiene y por eso promovemos el uso de tecnologías para que le demos el poder de decisión a los cuentavientes, como la que enseñábamos hace rato, la que mostraste de la Afore Móvil, como la Afore Web, que en un par de meses vamos a echar a andar, para que sean los trabajadores con la información suficiente los que toman la decisión. Entonces, desincentivamos eso y también iniciamos un proceso que nos va a llevar prácticamente un año, un poco más, para que los actuales agentes promotores, los que verdaderamente quieran entrar en este proceso de cambio a la figura de asesores previsionales, alguien que acompaña, que orienta, que informa, eventualmente incluso puede, sí, transitar en en un traspaso de Afore, pero ese traspaso, esa acción, ya no le va a representar que tiene un ingreso adicional, una comisión. Sí existirá la posibilidad de promover, las Afores podrán reconocer la productividad de sus asesores, pero solamente con dos cosas que son nuevas, que nos interesan mucho. Registro de nuevas cuentas, es decir, no nos interesa que se cambien de una Afore a otra, sino que entren nuevos. De los millones de mexicanos que no tienen cuenta de ahorro para el retiro, ese registro les va a significar la posibilidad de tener una comisión en la Afore en donde estén, cada una va a definir los mecanismos. Y el otro, la promoción del ahorro voluntario, ¿no?
de los que ya estamos registrados. Si nos dicen, oye, mira, te conviene domiciliar, ¿cuánto puedes? Esto es tu ingreso, yo te ayudo, te acompaño, te oriento, y domicilio ya ahorro voluntario me va a beneficiar efectivamente, ¿sí? Y es una labor que pueden hacer los asesores previsionales, ¿no? Claro. Y por esas dos acciones solamente van a tener la posibilidad de tener un pago adicional, una comisión. Una comisión. Y esto es muy importante, Genaro, porque atiende sobre todo a los millones de mexicanos que ahora a lo mejor no cotizan al IMSS, no cotizan al ISSSTE, son trabajadores, digamos, informales o trabajadores independientes, trabajadores por su cuenta, los freelancers, ¿no? Que en el medio informativo se conocen. A veces no saben que tienen la posibilidad también ellos de tener su cuenta de ahorro para el retiro. Así es. Entonces, cuando los asesores previsionales los busquen y les digan, mire, oiga, pero es que yo no cotizo al IMSS, no importa, que yo no cotizo al ISSSTE, no importa, puedes tener tu registro y tú hacer tus aportaciones en la medida en que tus ingresos te lo permiten. ¿Cuántos millones de mexicanos? Son 70 millones de cuentas 70 ahora, millones de cuentas. Falta como 50, ¿no? Pues sí, bueno, si incluimos incluso a los menores, digamos, de edad, que se pueden registrar, como vimos en la app móvil. Así es. Pero de esos 70 que hoy tenemos registrados, la verdad es que a lo mejor podrá haber incluso algunas cuentas duplicadas, quizás del orden de 3 o 5 millones. Pero la cifra más, digamos, preocupante y que nos ocupa también en atender a la brevedad, son esos 18 millones de trabajadores que no saben siquiera que tienen una cuenta ni qué Afore la tiene. Entonces, por eso la invitación, si me permites, es que consulten la página de CONSAR, así es, que entren al ESAR, ¿no? Que es con ESAT, la CURP, ESAR, S-A-R, para que con la CURP hagan la pregunta y la pregunta. El sistema les va a decir sí está registrado y esta es la Afore que tiene tú. Y a partir de ahí empezar a tomar las mejores decisiones, porque es el interés propio, tomar las riendas de nuestras decisiones, de nuestras finanzas personales. Nuestras finanzas, así ¿no? es. Sí. Muchísimas gracias. Esa es un poco la idea. Muchas gracias. Estamos transmitiendo la imagen de cómo bajar y descargar la Afore móvil para quienes nos están viendo. Y muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en la próxima emisión de Voces Públicas. Gracias. Sí. ¿Cómo le podríamos explicar a quienes nos están viendo qué es una Afore? La manera más sencilla, Afore quiere decir Administradora de Fondos para el Retiro. Exacto. Ese es el nombre. Una Afore es la entidad financiera que administra los fondos para el retiro. ¿Qué fondos? Pues los que van acumulando los trabajadores al momento en que hacen sus aportaciones. Cuando un trabajador que cotiza al IMSS, pues en la cuenta del IMSS, digamos, o en su talón va a venir el ahorro para el retiro, ¿no? El ahorro se compone de 3 ingredientes, que es lo que pone el trabajador, lo que pone el empleador, ¿no? La empresa, y la cuota social, lo que pone el gobierno. El gobierno pone una... El gobierno pone, sí, claro. Sin embargo, históricamente, ese conjunto de 3 aportaciones lo redondeamos en 6.5% de lo que gana el trabajador. Eso es lo que ahorra para el retiro. Y claramente ese nivel de ahorro es insuficiente. Claro. Organizaciones como la OCDE señalan que un nivel de ahorro adecuado debe ser de por lo menos 15%. 15%. 15%. Y normalmente estamos ahorrando... En México históricamente es 6.5%. Claramente muy por debajo de los niveles recomendados para tener los suficientes recursos para un retiro en niveles de bienestar, ¿no? Así es. Entonces, bueno, aquí, si me permites, en diciembre de 2020, la iniciativa del titular ejecutivo que se envió al Congreso consistía en modificar la ley, y tengo que ser enfático en esto, en medio de la pandemia,
Así Recordemos es. que en 2020 está dura la recesión económica. Y en medio de muchos desempleos y de muchos cierres de empresas. Así es. El gobierno tiene la capacidad para sentar a la mesa a negociar a los empresarios y a los trabajadores y sacar adelante una iniciativa que va a incrementar de manera gradual este porcentaje para hacerlo llegar justamente a ese 15%. A partir de las aportaciones patronales. La aportación de los trabajadores se mantiene igual. Se mantiene en el mismo porcentaje. Así es. Es la aportación patronal la que va a crecer a partir de 2023. Hay que dejarlo bien. Este año no crece la aportación patronal de ahorro para el retiro, pero a partir de 2023 y hasta 2031 se va a ir incrementando de manera gradual hasta llegar a ese nivel de 15%. Entonces, las administradoras están siendo también beneficiadas por un proceso de disminución del costo regulatorio que estamos haciendo en la CONSAR, por la disminución del gasto comercial, también nos detenemos en eso, porque era un gasto excesivo que no agregaba valor al sistema. ¿Qué significa el gasto comercial? La publicidad, la promoción y particularmente esta parte variable que con toda franqueza yo diría hasta hoy funciona así, hay que decirlo. Hay un incentivo perverso para que los promotores comerciales de las Afores busquen que tú te cambies de Afore, sin importar si te vas a cambiar. Sí, parecen pirañas. Te hablan una de otra y de otra Afore, ¿no? Así es. Y con toda franqueza muchas veces no les interesa si te vas a ir a una Afore que te cobra más o que te da menos rendimiento. Exacto. La mayoría de los traspasos históricamente son negativos en ese sentido, ¿no? Sí. La otra parte que también, doctor, ha sido muy cuestionada o hay mucha desconfianza es en qué invierten las Afores. Es decir, ¿cómo puede uno saber en qué está tu fondo para el retiro invertido? Hay algunos que dicen, bueno, habían Afores, si no me equivoco, hasta en el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y en otros proyectos de infraestructura. Así es. Te diría, la estrategia o el régimen de inversión lo establece la CONSAR. Exacto. A partir de lo que dice la ley del SAR. Entonces, ahí se señala en la ley que 80% de los recursos deberán ser invertidos en proyectos locales, nacionales. Y 20% podrán 80%. ser... 80-20 es 80 nacional, 20% en el extranjero. Hasta 20%. La verdad es que hoy las Afores en conjunto no llegan ni al 16% de inversiones en el extranjero, ¿no? Así que hay un espacio todavía. Hay un 4%. Sí, un poquito más del 4%. Y los esquemas o los instrumentos que utilizan las administradoras, las Afores, para invertir los recursos son muy variados. La mayoría de los recursos, de esos 5 billones de pesos, es el 52% está en papel gubernamental. ¿En deuda? En deuda, sí. Cuando se inició el sistema, era más del 80% que estaba en papel gubernamental. Exacto. No querían correr muchos riesgos, ¿sí? Pero los rendimientos que ofrecían pues eran bastante más modestos, ¿no? Porque sí tienen el respaldo del gobierno, pero los niveles pues van a estar pues a lo que establece esa deuda gubernamental. Históricamente, las Afore han ofrecido rendimientos del 11% nominal, 5.3% real. Ese es el rendimiento real. 5.3% real. Real, sí, que es un poquito más del 11% nominal. Ahora, en estos años, en estas décadas, ya se ha reducido esa participación en la deuda gubernamental al 53%, y el resto en diversos esquemas de inversión, las denominadas fibras, los estructurados, renta fija, renta variable nacional e internacional, etcétera, que proporcionalmente al papel gubernamental dan mejores rendimientos. Claro, corres más riesgos, pero como insisto, exacto, puedes correr más riesgos cuando no vas a necesitar esos recursos en el corto plazo.
cuando ya estás cercano al retiro, ya debes de correr menos riesgos. Por eso era muy importante que esta transformación del esquema de las CIFORES generacionales, los jóvenes, Claro. con el dinero que de los jóvenes se puede correr más riesgo Así es. y enfrentar algunas minusvalías, porque lo importante es la tendencia en el largo plazo. Ese dinero no se va a necesitar hasta dentro de 30 años. Así es. Pero las personas que están ya cercanas a la jubilación, con esas hay que ser más cuidadosos.